¿Qué tal, CXP Traders? Hoy fue una jornada mixta con leve sesgo alcista en el S&P 500, con el 46.3% de las compañías cerrando en verde. El sector más favorecido fue finanzas, mientras que minerales energéticos lideró las caídas, afectando negativamente al desempeño del segmento energético. Entre los movimientos destacados, Palantir se valorizó un 4.96% en servicios de tecnología, mientras que Micron Technology, MU, retrocedió un menos 4.75% en tecnología electrónica, reflejando una rotación selectiva dentro del mercado. El mercado cripto hoy tuvo una jornada mixta sin movimientos porcentuales significativos. El top 10 se mantuvo relativamente estable con Ripple liderando el mercado y con Cardano liderando pérdidas. En el video de hoy, Trump amenaza con aranceles del 30% a autos de México y la Unión Europea, buscando proteger empleos en Estados Unidos. La medida genera alarma en la industria por su impacto en precios y cadenas de suministro. Quédate con nosotros hasta el final para convertir esta información en ganancias. Soy Tony y vamos directo al grano. Donald Trump advirtió que impondría aranceles del 30% a vehículos importados desde México y la Unión Europea. Argumentó que la medida busca proteger empleos y la producción, la amenaza eleva tensiones comerciales y preocupa a fabricantes por su posible impacto en precios y cadenas de suministro. Por otro lado, Donald Trump está revisando con asesores legales si podría destituir a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal. La investigación surge tras críticas a la política monetaria y las tasas de interés actuales. El debate reaviva tensiones sobre la independencia del Banco Central y genera preocupación en los mercados financieros. En más noticias, el ministro de Defensa de Israel declaró que el país no tiene intención de mantener un control permanente sobre Gaza. Aseguró que los objetivos son desmantelar la capacidad militar de Hamás y garantizar la seguridad israelí, mientras la comunidad internacional pide evitar una ocupación prolongada y fomentar soluciones diplomáticas. El Congreso de EEUU votará esta semana 3 leyes que buscan poner orden en el mundo cripto. Clarity define qué es cada criptoactivo y qué entidad lo regula. Anti-CBDC impide crear un dólar digital sin permiso del Congreso. Y Genius establece reglas claras para las stablecoins. El objetivo: proteger al usuario, atraer innovación y dar seguridad jurídica al sector. Además, Bitcoin superó a Amazon en valor de mercado, convirtiéndose en el 5º activo más valioso del mundo. Analistas destacan que el repunte refleja mayor adopción institucional y demanda como reserva de valor digital, consolidando a BTC como un competidor serio frente a grandes empresas y activos tradicionales. Por otro lado, el gigante de inversiones Vanguard, conocido por su escepticismo hacia Bitcoin, se convirtió en el mayor accionista de MicroStrategy. La firma de Michael Saylor es famosa por su estrategia de acumular grandes cantidades de BTC. El movimiento sorprende al mercado, dado el enfoque conservador de Vanguard respecto a las criptomonedas. En cuanto a los índices, el Standard & Poor's 500 tuvo un día positivo, abriendo en 6.255 puntos. Durante la sesión mostró un alza moderada en el intradía, con velas mayormente verdes que consolidaron el avance hasta cerrar cerca de 6.268, con una ganancia diaria de más 0.14%. En el gráfico diario se mantiene en zona de máximos anuales, con velas de cuerpo reducido que reflejan una tendencia alcista madura, aunque con signos de cierta contención en la presión compradora. Por su parte, el índice tecnológico Nasdaq también cerró en terreno positivo. Abrió en torno a 20.592 puntos y avanzó de forma escalonada durante la jornada, alcanzando máximos de 20.672 y cerrando en 20.640 con una subida diaria de 0.027%. En temporalidad diaria mantiene su estructura alcista con consolidación cerca de niveles récord, mostrando una progresión estable con velas consecutivas que fortalecen la base para un posible nuevo impulso. En cuanto al oro, tuvo una jornada negativa tras abrir cerca de $3.355 por onza. El movimiento intradía mostró cierta volatilidad con intentos de recuperación limitados, cayendo hacia el final para cerrar en torno a $3.345, con una pérdida diaria de menos 0.28%. En el gráfico diario mantiene la zona de soporte alrededor de 3.340 a 3.350. pero con velas bajistas que advierten presión vendedora creciente y sugieren la necesidad de defender ese nivel para evitar mayor extensión de la corrección. En general, los mercados vivieron una jornada mayormente positiva en los principales índices, que consolidaron avances cercanos a máximos anuales, mientras el oro cedió terreno. El tono optimista en renta variable refleja la confianza en la solidez de la tendencia y la aparente descorrelación del mercado frente a las controversias en torno a Trump. Así, el mercado mantiene una señal de fortaleza estructural pese a los ruidos políticos.
El índice de miedo y codicia se ubica hoy en 70 puntos, en nivel de codicia, subiendo desde ayer y muy por encima de la semana pasada. Este avance sostenido refleja un aumento marcado en la confianza del mercado, con inversores cada vez más inclinados al riesgo, aunque advierte sobre una posible sobrecompra en el sector general. Bitcoin, la principal criptomoneda del mercado, ha tenido una jornada moderadamente al alza, mostrando una variación diaria de más 0.60%. Actualmente cotiza cerca de los $119.700, dando señales de agotamiento por la sombra de la vela actual. Hoy, Bitcoin ha tenido una jornada de calma en comparación con la semana pasada, dando un descanso después de un fin de semana ajetreado. El mapa de liquidaciones muestra a BTC alrededor de los $119.700 estadounidenses. Por encima, se destaca una zona de liquidaciones relevantes en los $123.900 estadounidenses, mientras que por debajo se concentra otra en torno a los $118.900 estadounidenses. Un quiebre al alza podría reforzar la tendencia compradora, mientras que una caída hacia las zonas bajas sugeriría presión vendedora creciente, marcando un mercado sensible a movimientos rápidos en ambos sentidos. Bitcoin Dominance, el primer gráfico de línea amarilla, mide el tamaño de Bitcoin en comparación con el resto del mercado. En la jornada de hoy, la dominancia de Bitcoin mostró un comportamiento al alza, con una variación de más 0,012%. En el momento Bitcoin domina un 64,68% del total del mercado. Teniendo esto en cuenta, USDT Dominance, el gráfico de línea verde, continúa a la baja con una variación diaria de menos 0,54% y domina un 4,33%. Por otro lado, el gráfico de línea azul que representa al total 2 viene registrando una jornada al alza con una variación de más 0,65% y actualmente las altcoins dominan un 30,99% del total. Esto representa salidas de liquidez desde Tether, mientras que entradas leves a BTC y a altcoins hoy día. El Altcoin Season Index se sitúa hoy en 31 puntos, subiendo respecto a la semana pasada, 26. Aunque sigue en zona de temporada de Bitcoin, este avance indica un leve repunte en el rendimiento de altcoins frente a BTC. El mercado muestra señales de rotación parcial hacia altcoins, aunque Bitcoin se encuentra dominante aún. El mercado cripto ha mostrado una jornada de relativa calma, con movimientos más contenidos tras el fuerte impulso previo. La leve alza y señales de agotamiento sugieren un respiro saludable en la tendencia, mientras el flujo moderado desde posiciones defensivas hacia activos de riesgo refleja confianza sostenida pero sin excesos. El escenario apunta a consolidación antes de definir una tendencia definida en el corto plazo. Ahora, en el sector de activos vinculados al mercado cripto, el desempeño fue positivo. Strategy subió un 3.78%, cerrando en $451.02. Durante la sesión, abrió fuerte en 447.20, retrocedió levemente hacia 440.65 para buscar soporte, y desde allí, rebotó con decisión hasta marcar un máximo en 456.45. En el gráfico de una hora se ve una serie de velas verdes con consolidación elevada por encima de 450, sugiriendo continuación alcista mientras el soporte inmediato se ubica en $445. Coinbase, por su parte, subió un 1.80%, cerrando en $394.12. El día mostró avance constante con máximo en 398 y un cierre cercano a los máximos, confirmando la continuidad del rally reciente. En una hora se aprecia un movimiento sostenido, con velas sólidas y cierre sobre 393, reforzando la presión compradora con soporte relevante en $390. En cuanto a los ETF, IBIT avanzó un 1.44%, cerrando en $68.18. La jornada abrió en 69.17, marcó un máximo en 69.46, pero tras ese pico, retrocedió levemente para cerrar aún en positivo, consolidando encima de 68. En el gráfico horario se observa un impulso sostenido con una fase de consolidación lateral en zona alta, manteniendo soporte inmediato en $67.50. Por su parte, los ETF de Bitcoin registraron el día viernes entradas netas por $1.029 millones, marcando el séptimo día consecutivo de entradas y acumulando un total de $3.727 millones. La jornada cerró con un tono positivo en los principales índices, consolidando avances cerca de máximos anuales, pese a la tensión política que generaron las amenazas de Trump con aranceles del 30% a México y la Unión Europea, y su intención de revisar la autoridad para destituir a Jerome Powell. El mercado mostró resiliencia ante estos ruidos, respaldado por datos sólidos y expectativas de continuidad. En cripto, Bitcoin consolidó su posición como quinto activo más valioso del mundo, mientras el sector mostró calma y señales de respiro tras semanas intensas, con
flujos moderados que anticipan un escenario de consolidación y ajustes antes de definir el próximo movimiento. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Todos los días hacemos horas de análisis e investigación para traerte, en 7 a 10 minutos, las configuraciones de gráficos más importantes, noticias, reportes y todo lo que necesitas saber. Gracias a todos por vernos y vamos a romperla en el mercado mañana. Síganos en nuestras redes sociales como @CXP_Corp para mantenerse al día con lo último en el mundo de las inversiones. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición de CXP News.